tardes y bienvenidos a un nuevo programa del Mostrador de Ezequiel López. Muy buenas tardes, como cada jueves, hoy analizaremos la actualidad social y política de Gran Canaria y además en la recta final también les traemos música, ¿verdad? Así es, estará con nosotros el cantautor y productor gran canario Dailo Santana para presentarnos sus últimos trabajos, Sinergia y Nos Merecemos. Hablaremos con el concejal de Cultura y Juventud de Telde, Juan Martel, sobre la exitosa Feria del Libro y de otros asuntos de actualidad del municipio. También vuelve a estar con nosotros Carmen Artiles, influencer e impulsora del proyecto Curvy Elegante, para hablarnos del evento que tendrá lugar el próximo 14 de mayo. Y abriremos el programa de hoy con Alejandro Ramos, el actual director general de Trabajo del Gobierno de Canarias y recientemente reelegido secretario general del PSOE en Telde. Pero antes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram con @elmostrador de Ezequiel López y en Twitter con @elmostrador de él, donde podrán comentar el programa de hoy con el hashtag ELM29. Pues ahora yo creo que sí, tenemos todo preparado y comenzamos a despachar. Ya estamos con nuestro primer invitado de hoy, el actual director general de Trabajo de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. Alejandro Ramos Guerra es licenciado en Derecho y diplomado en Relaciones Laborales, ambos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su trayectoria profesional ha estado ligada a la Unión General de Trabajadores, UGT, en Gran Canaria, primero como administrativo, luego como técnico de Relaciones Laborales y finalmente como abogado. Y en el terreno político, de 2013 a 2015 fue concejal y portavoz por el PSOE en la oposición en el Ayuntamiento de Telde. De 2015 a 2019, primer teniente de alcalde y concejal, portavoz del Grupo Municipal Socialista, concejal de Vías y Obras, Presidencia, Nuevas Tecnologías y Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Telde. Y en 2019, concejal y portavoz del Grupo Municipal PSOE en la oposición en el Ayuntamiento de Telde. Bueno, y para comenzar tenemos que decir que nuestro primer invitado tuvo una labor encomiable en el comienzo de la pandemia. Su trabajo fue muy destacado y laborioso cuando más lo necesitábamos, y en honor a la verdad tenemos que apuntar que él, junto con los miembros de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, estuvieron a la altura de los acontecimientos, haciendo posible que los ERTE nos hicieran la vida menos difícil. Hoy está con nosotros el director general de Trabajo, Alejandro Ramos Guerra. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, encantado de estar aquí, gracias por la invitación, Ezequiel y Virginia, encantado de participar. La verdad que he seguido con atención el programa y la verdad que me encanta. Muchas gracias por los piropos y por venir hasta aquí, hasta el mostrador. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es qué le viene a la cabeza cuando mira el calendario y se sitúa 2 años atrás por estas fechas, cuando el mundo se nos caía un poco encima. ¿Cuántos ERTE llegó a manejar en Canarias desde su dirección general? ¿Y cuántos quedan también? ¿Y dónde se destacan los que quedan? Bueno, principalmente yo creo que la pandemia nos cogió por sorpresa a todas y a todos. Vivíamos en un mundo idílico, ideal, sin mascarilla, sin restricciones, y recuerdo perfectamente el 13 de marzo, un día antes del decreto del estado de alarma por el presidente Pedro Sánchez, donde nuestro presidente Ángel Víctor Torres decretó el cierre de determinadas actividades. Ahí ya nos cambió el paso y no fuimos capaces de entender lo que nos venía, porque de lo que iba a ser 15 días solamente de cierre, nos cambió la vida durante 2 años prácticamente, a pesar de que el confinamiento fueron 3 meses muy duros en casa, el cual no pude realizar porque tenía que estar al frente de la Dirección General de Trabajo. Creo que nosotros siempre lo decimos, hubo unos sanitarios que estuvieron en primera línea de batalla en cuidar la salud y proteger a nuestros ciudadanos, y unos sanitarios de orden social, que fueron los ERTE a través de los responsables de las asesorías, grados sociales y la propia Dirección General de Trabajo, que dábamos cobertura a que la gente pudiera comer en casa y evitar pues, los despidos, que era lo que queríamos. Abortamos unos 36.000 ERTE en Canarias, que afectaron, o que protegieron, mejor dicho, a unas 350.000 personas en Canarias, y que a raíz de esa situación, pues ahora mismo quedan algunos, pero no producto del COVID, sino circunstancias económicas, y los de La Palma, que también tuvimos que tramitarlo, y que fue una gestión nuestra desde la Dirección General de Trabajo con el Ministerio en Madrid. Alejandro, tuvo una adaptación a su nueva responsabilidad al llegar a la Dirección General de Trabajo, acelerada y con mucha presión. ¿Se pudo recuperar o todavía está en ello? Bueno, yo sinceramente salí de un palo emocional que yo creo que
fue determinante porque al final eres un ciudadano de Telde, que te presentas unas elecciones en Telde, que quieres ser alcalde de tu municipio, que sacas unos resultados para tener acceso a esa situación, y no pudo ser por las circunstancias desagradables de la política y no porque uno no quisiera, ni tampoco porque el partido no quisiera o porque el Partido Socialista no quisiera. Pero quería cambiar de aire y lo que hice fue incorporarme a mi puesto de trabajo. Y en base a esa situación, pues se quedaron dos personas al frente, que era Soledad Hernández y Tino Deni, los cuales se liberaron con un salario que otorga el ayuntamiento a los concejales de la oposición de 36.000 euros al año. Yo me fui a la UGT a mi labor de abogado. Y dentro de esa situación, a los 2 meses, el 7 de agosto, pues me llama el presidente, Ángel Víctor Torres, para que vaya a su despacho una tarde y me ofrece pues este cargo. 2 meses más tarde. He escuchado historias de todo tipo, que si esto ya sabía antes, digo, pues si no estaba ni conformado el gobierno de Canarias, yo no tengo una bola mágica. La realidad es que estaba en mi puesto de trabajo, recibí esta llamada y creo que era un orgullo como teldense, era una forma de ayudar y dentro del ámbito profesional, pues yo creo que al final la crisis o esta pandemia ayudó a sentirse aún más útil en este puesto y me tuve que adaptar corriendo porque los primeros meses antes de la pandemia pues tuve los incendios de Gran Canaria, Thomas Cook, la Calima y después la pandemia. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la actualidad. Ayer mismo nos enterábamos de lo que dicen que es una buena noticia. El número de parados en Canarias baja de 200.000 personas, una cifra que hace mucho tiempo no veíamos. ¿Esto es un resplandor, un destello o considera que viene para quedarse y vamos a seguir mejorando? Nosotros teníamos claro, y fue una entrevista que tuve durante la pandemia, que íbamos a volver a unos números prepandémicos tan pronto se acabaran las restricciones. Así ha sido. Nos ha ayudado una reforma laboral que lo que no es otra cosa que una garantía de mejorar las relaciones laborales. Se eliminan los contratos de obra y servicio, se cambia, digamos, la percepción de que los contratos temporales se tienen que eliminar, sino el contrato indefinido, y eso al final genera un movimiento de la economía y genera estabilidad y genera que un joven tenga acceso a una vivienda y que un mayor de mayores de 52 años no esté pendiente de un subsidio, sino que acceda a un trabajo y a muchas circunstancias que yo creo que son muy positivas. Y estamos a unos niveles magníficos y que todavía queda mucho tiempo por tirar, porque estoy seguro que si la guerra de Ucrania no hubiese existido, los datos hubiesen sido mayores porque hay una cierta incertidumbre, un cierto temor en parte de la economía, que sin esa cuestión humanitaria, principalmente, que es la guerra, si no hubiese existido, hubiésemos estado aún mucho mejor. Esperemos que siga mejorando. Alejandro, quizás ha oído usted en estos días que existen ofertas de trabajo en restauración y en construcción y parece ser que no se encuentran trabajadores para cubrir las demandas. ¿Esto está ocurriendo realmente? ¿Por qué? ¿Y cómo se resuelve? ¿Quizás trayendo gente de fuera o de qué manera? Bueno, yo siempre he dicho que todo aquel que venga desde fuera a mejorar la situación, bienvenido sea. Vivimos en un continente cercano que es África. En ningún caso considero una amenaza a la inmigración y mi solidaridad con los que peor lo pasan, porque se ha visto que ya no solo es el pueblo africano, sino el pueblo ucraniano que ha huido y ha abandonado todo cuando hay una situación de hambre, una situación de guerra, una situación de temor. Pero es cierto que faltan profesionales en la construcción, fruto de la crisis de 2008, que había muchísimas personas dedicadas a la construcción con salarios muy altos, frutos del movimiento inmobiliario que existía en aquella época, y a partir de ahí se extinguió esa burbuja, muchos trabajadores se incorporaron a otros sectores y trabajar en la construcción es muy grato, pero es muy duro. Y junto con eso, pues la hostelería. La hostelería había un momento de auge donde el personal temporal, pues en muchos casos no se renovaron dentro de los ERTE, a pesar de que nosotros insistimos en que se incorporara, y falta mano de obra cualificada. Y yo creo que es un buen momento para aquellas personas que tengan pues esa gana de trabajar, tengan esas nociones, pues que tienen una oportunidad de incorporarse, porque la economía necesita sobre todo profesionales y con ganas de trabajar, y por lo tanto junto con otras acciones formativas que hace nuestra compañera el Servicio Canario de Empleo, como una actividad tan importante como puede ser un carnicero, un pescadero, hace falta, sin olvidarnos del sector primario, la necesidad de incorporarlo a un mercado laboral que la pandemia demostró que todos los oficios eran necesarios. Sin ir más lejos, pues los trabajadores de los supermercados o los sanitarios, que en aquel momento, recuerdo ustedes que no hace mucho los sanitarios se iban
a Londres a sobrevivir y a día de hoy faltan también sanitarios tras esta situación pandémica. Entonces, entendemos que animamos a los jóvenes desempleados a que se formen si es necesario para ese tipo de empleo que mencionamos, ¿no? Los de la hostelería y la construcción, que antes eran muy valorados, había mucha gente y ahora los animamos. O sea que claramente tendrán salida profesional. Yo creo que sí, que ahora mismo vivimos un mercado ya no solo universitario de demanda, sino sobre todo de operarios, oficios. Es tan importante un fontanero como un electricista, como un albañil, porque vamos a necesitar de ellos para seguir construyendo, cambiando el parque inmobiliario, las viviendas, y se necesitan todo ese tipo de cuestiones. Y a nivel profesional, pues evidentemente un buen camarero, un buen cocinero, pues siempre hará falta en un sector que mueve el 40% de nuestra economía en Canarias. Bueno, escuchen este consejo, lo dice el director general de Trabajo de Canarias. Y bueno, ahora me gustaría preguntarle sobre, hablábamos de la pandemia, los efectos que tiene y los posibles efectos de la guerra de Ucrania en el panorama económico de Canarias. Pero ya decía que no tenía una bola de cristal, pero ¿cuáles cree que son los indicadores o parámetros económicos con los que nos vamos a encontrar? ¿Serán positivos a corto o medio plazo o quizás no tanto por estas circunstancias? Hombre, vivimos un momento donde tenemos que tener cierta paciencia. Se aproxima, yo creo que hasta final de año, unos meses más duros de lo que debería haber sido. Principalmente porque las familias, a las cuales defenderé siempre, las familias de los trabajadores y trabajadoras, van a vivir un momento de dificultad. Los precios de la energía han subido y quien quiera que no, pues necesitamos la luz desde para tener ocio y ver una película o ver la televisión o poner una lavadora o cocinar, hasta los productos más básicos, de la leche, los cereales, la pasta, y eso, los salarios prácticamente son los mismos. Entonces hay una dificultad ya no solo en la capacidad de ahorro, sino en la capacidad de llegar a final de mes. Y creo que eso se tiene que realizar desde la negociación colectiva, desde el reparto justo de los beneficios. Y creo que los propios empresarios tienen que pensar en sus trabajadores, porque no puede caber en la imagen de que un trabajador, aún teniendo trabajo, no llega a final de mes. Y dentro de esas circunstancias yo creo que es muy importante tener en cuenta y apelar a la solidaridad, que parece que nos hemos olvidado de la pandemia, que deberíamos haber salido de una forma mucho más justa, humanitaria y generosa, y parece que el no va más, y hemos visto pues hasta los pelotazos económicos, políticos, empresariales, haciendo un mal uso del dinero público para mascarillas, y hemos visto otro tipo de desastres. Eso es lo peor del ser humano. Creo que es un momento de apostar por salir de esta situación, apelando a la oportunidad de que tengamos todo un futuro mejor. Bueno, la semana pasada fue una semana movidita, más movida de lo normal para nuestro invitado, pues también tiene la responsabilidad de la Secretaría General de la Agrupación Socialista Juan Negrín de Telde, donde hubo una interesante rivalidad, ganando la renovación de nuestro invitado por 3 votos, 70-67, ganando él la Secretaría General. ¿Esperaba tanta pugna? Sinceramente no. Lo más doloroso en política no es enfrentarse hacia los rivales de fuera, sino a los rivales dentro del partido. He participado en 2 campañas electorales y no tengo el más mínimo temor de enfrentarme a otros partidos, pero se hace doloroso y francamente ingrato enfrentarse a un compañero al cual al final empieza en política porque le das la oportunidad, donde tras no salir elegido como concejal, pues quieres que conforme parte de tu equipo como asesor, donde conforman otro tipo de personas que has traído al partido y le has dado la oportunidad de ser concejales y concejalas, y eso pues cambia un poco la percepción de las cosas, lo ingrato de la política, la ambición desmedida, y eso es, yo creo que lo más doloroso. El resultado es lo de menos. Yo me alegro de haber ganado principalmente por tener el placer de contar con un equipo que creo que está a la altura de las circunstancias, que puede hacerlo francamente bien, que confío plenamente en ellos y que han demostrado durante este tiempo también ese sufrimiento junto a mí de que sus propios compañeros hayan cambiado la forma de pensar y no se haya pensado en unir, porque creo que estamos ante una oportunidad política en Telde de haber perdido el tiempo en peleas internas
y no haberlo empleado frente a los rivales políticos. Y eso yo creo que es un error, que hay un año para cambiar las cosas y para mejorar y sobre todo para hacer una alternativa real de gobierno. En lo que uno firmaba ERTE y estaba trabajando por la ciudadanía, otros estaban afiliando a gente deprisa y corriendo para intentar cambiar algo que ha funcionado, porque si fuera algo que los resultados no nos acompañan, pero siendo pues la primera vez que el Partido Socialista obtiene 6 concejales y más de 9.000 votos, creo que es un error manifiesto ante la ciudadanía que ha confiado en nosotros de traicionarla a los propios compañeros. Bueno, ahondando un poquito en esto, hay algunos que piensan que en la política se puede aplicar el dicho de el ojo del amo engorda al caballo, en el sentido de que hay que estar muy pendiente de lo que queremos que funcione para que funcione bien. ¿Qué ocurrió? ¿Se alejó usted de su gente o sus propios compañeros de lista no deseaban ya contar con usted? Bueno, yo creo que al final creo que falta pedagogía política en los que toman una decisión en lo cual lo considero como una traición, como una especie de posicionamiento distinto al que es. En ningún caso pensaré que ningún compañero o compañera que vaya a una responsabilidad política de mayor nivel sea una persona que nos ha abandonado. Creo que es un error. Es decir, yo tuve el honor de trabajar como mi primera consejera con Carolina Darias, y Carolina Darias a día de hoy es ministra de Sanidad. Y para mí es un orgullo haber trabajado con ella, porque aprendí muchísimo. Y el nivel profesional el cual adquieres de ella, para mí es un honor. Pero el propio Ángel Víctor Torres, que fue alcalde de Arucas, y no veo a nadie de Arucas diciendo es que se marchó Ángel Víctor a una responsabilidad mayor, primero al Cabildo, después al Gobierno de Canarias. Es más, la pregunta que yo me haría es, ¿hay alguna persona de Arucas que estaría en disposición de negarle la posibilidad de retornar a Ángel Víctor a presentarse al alcalde con lo que ha demostrado? Yo creo que eso es lo que nos tiene que hacer valer para reflexionar esos errores que se cometen, fruto de la ambición y fruto de una situación anómala. Yo me alejé por una cuestión de responsabilidad, porque estaba dentro de una pandemia, porque tenía la responsabilidad de atender a 350.000 canarios, porque tuve que atender a muchísimas empresas, 36.000, que dependían de una firma, en mi caso, para tener un ERTE, para sobrevivir. Y junto a eso, pues las actividades cotidianas del día a día, en lo que el Colegio de Grados Sociales de Fuerteventura y Gran Canaria te premiaban, otros te apuñalaban. Es una forma de ver las cosas y de no entenderlo. Yo eso me sorprende porque, sin ir más lejos, nuestro principal rival político, que es Nueva Canaria, hay una alcaldesa que está en el Parlamento y una consejera que está en el Cabildo, y nadie cambia su forma de pensar sobre una responsabilidad compartida que están haciendo. Bueno, una curiosidad de las que nos gusta a nosotros aquí en el mostrador: en Las Palmas Capital las secretarías se resolvían por las cuantías de porcentajes pactadas, y eso también se decía que ocurriría en Telde. ¿Por qué no fue así finalmente? Porque hubo una parte, y no fuimos nosotros, que se incumplió el acuerdo. Cuando Augusto Hidalgo quiere ser secretario insular de Gran Canaria, responsable del PSOE de Gran Canaria, fui uno de los que me comprometo y me puse al lado de él. Creo que era el mejor candidato o candidata, ya no solo para el Cabildo, sino para tener esa responsabilidad. Y fruto de la presión que recibió Augusto desde muchísimas instancias, Augusto dio un paso atrás con responsabilidad, pero con la necesidad de respetar determinadas personas que, ya no solo por su apoyo, sino también por los resultados electorales, se protegió. Sin ir más lejos, Julio Ojeda en Santa Lucía, que era una persona que apoyaba a Llano Franchi, una de las peticiones que hizo Augusto Hidalgo es que se respetase, porque había sacado un resultado electoral y el partido le había impedido pactar en Santa Lucía. Pero lo mismo ocurrió en Telde, y el pacto de él, pues también en Las Palmas, y en San Bartolomé se llegó a un acuerdo. Yo estuve en todo este tiempo intentando llegar a un acuerdo. Estuve brindando mi apoyo en todo ese momento para intentar llegar a un acuerdo, porque creo que era lo más sano para el partido. Pero lo que no se puede hacer es decir, vamos a negociar, llega, mañana negocio, después negocio, y cuando llegas a negociar, pues dice que la imposición es que Alejandro Ramos se retire, se elimine de la posibilidad de ser candidato en ese sentido, y que los porcentajes pues no han sabido llegar. Entonces, ante este tipo de situaciones, yo creo que eso no es un acuerdo, eso es prácticamente vetarte ante la posibilidad de presentarte. Y esto fue lo que al final tuvimos que ir a una votación,
y dio ese resultado. Lo que yo esperaba, pues 15 días negociando, otros lo aprovechaban para intentar ganar adeptos. Y lo ocurrido en estas primarias en Telde es un vaticinio y la confirmación de que Alejandro Ramos será el candidato a la alcaldía en 2023. No lo sé. Yo estoy encantado de serlo, me gustaría serlo. Creo que representar al PSOE en cualquier comicio es un privilegio, hacerlo en tu municipio es un honor. Pero tengo que esperar los procesos del partido. Ya visto lo visto, ya no puedo vaticinar nada, porque debería ser lo lógico, ante un año justo que queda para las elecciones, pues dar margen para seguir trabajando y seguir contribuyendo a que ese trabajo de unas personas que han sido elegidas lleguen hasta el proceso electoral y más allá. Pero existe un proceso de primarias que no sé si el partido lo va a abrir o no, en ciudades de más de 50.000 habitantes, que dará lugar o no a la posibilidad de que se presente otra persona. Por lo tanto, hay que respetar los tiempos. Yo quiero presentarme, yo quiero ser candidato y estoy a disposición de los compañeros para hacerle frente. ¿Qué va a pasar en lo que queda de legislatura? ¿Seguirá al 100% con la dirección general? ¿Buscará un huequito para Telde o un poquito de las dos cosas? Siempre lo he hecho de forma compartida. En esta ocasión, en estos platós, siempre he venido como secretario general, que es lo que he hecho. Pero es como todo. A mí me hace gracia que muchos digan, es que Alejandro se marchó. Yo sigo viviendo en Telde. Sigo comprando en el supermercado en Telde, sigo bañándome en la playa Melenara, sigo aparcando mi coche en Telde y toda mi familia la tengo en Telde. Habrá que hacerse la pregunta a muchos otros si viven en Telde y si trabajan en Telde. Yo siempre he vivido en Telde y trabajo a Las Palmas como abogado en UGT. Ya me gustaría que la sede estuviera en Telde, pero no puedo hacer otra cosa. Yo me incorporé a la UGT, que está en 1 de mayo. Pero cuando me incorporé a la Dirección General de Trabajo está en Leo Castillo. Es decir, la diferencia entre 1 de mayo y Leo Castillo, pues prácticamente puede haber 3 kilómetros. Y no vi ninguna crítica. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de buscar un elemento para intoxicar y para hacerle creer a la gente que no estás preocupado de Telde, todo lo contrario. Estoy en una entrevista en mi municipio, estoy encantado de estar aquí, sigo trabajando por Telde. Me preocupa cuando cojo un bache en Telde, cuando un ciudadano puede o está impedido a la hora de abrir un contenedor en Telde, y ese es el trabajo que tenemos que hacer, pero evidentemente aún más si cabe, desde el plano político estaré más en Telde. Bueno, pues una última curiosidad antes de despedirnos. Los concejales, el grupo de concejales ahora, actualmente, le tiene que dar cuenta al secretario general del PSOE en Telde, y esto dará lugar y se notará que existen 2 PSOEs en Telde, ¿o no? Hombre, no debería ser así. Creo que hay un único PSOE que tras un proceso electoral, yo lo dije, si perdía me ponía a disposición de los que hubiesen ganado para ayudarles, para comprometerme con lo que puedo aportar, y espero que sea a la inversa igual. Creo que los procesos son legítimos. Vemos en todos los ámbitos, hasta a nivel profesional, cuando se va a un juzgado, se da la mano cuando salimos, o en el plano deportivo, que pierdes o ganes y sales. Yo creo que se debe emplear la deportividad, se tiene que emplear pues el trabajo compartido, y yo por mi parte no guardo absolutamente rencor a nadie. Para mí son mis compañeros. Creo que la grandeza de seguir creciendo es pasar página y ponernos a disposición, y dentro de la lealtad que tienen que tener a la persona que hayan ganado, pues es el trabajo y el camino que hacer, no veo otro. Estaremos pendientes de cómo va funcionando el PSOE en Telde a partir de ahora como secretario general. Bueno, pues Alejandro Ramos, nos quedan muchas cuestiones que tratar, lo haremos sin duda en próximos encuentros, pero hasta entonces desearle lo mejor en la Dirección General y en su renovada Secretaría General. Muchas gracias por venir al mostrador. Nada, un placer, encantado de estar aquí. Se me ha ido volando, yo no sé si lo a gusto que está hace que el tiempo pase volando. Desearles mucha suerte, que ya la tienen, porque ya es un programa muy consolidado, y me alegro de ver caras jóvenes, comprometidas y sobre todo profesionales en este sector. Muchas gracias, esperamos volverle a ver pronto aquí en el mostrador. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, y ustedes no se vayan, porque enseguida continuamos con el mostrador en directo.